En este vídeo te voy a explicar cómo montar sistemas de inteligencia artificial propios para tu negocio, sin depender de ninguna otra empresa, sin tener que pagar tokens, con tu propia base de datos, sin tener que pagar base de datos externas, es decir, sin ningún coste adicional. Todo en tu servidor, todo sistematizado, todo bajo tu control. Cuando termines este vídeo te aseguro que vas a haber adquirido estas tres cosas. Número 1. Pensamiento crítico sobre cómo funcionan estos sistemas. Segundo, entender por qué deberías tener tu propia IA en local sin depender de nadie. Y por último, te enseñaré cómo montarlo paso a paso, como yo hice con un caso real. Si estás usando Claude, ChatGPT o cualquier otra API, te aconsejo que veas este vídeo, porque pasarás de pagarle a otros negocios a no tener que pagar a nadie. Y este vídeo podrá hacerte ver otra perspectiva. Vale, vamos a ir bastante al grano. Como ya os he dicho, porque es imprescindible tener tu propio servidor de IA en tu negocio. Vas a pasar de tener un SaaS cualquiera a un servidor totalmente dedicado a tu aplicación y a tus modelos de inteligencia artificial. Si tu IA depende de otros, no controlas ni el coste, ni los datos, ni el futuro del negocio. Y esto lo tienes que tener bien claro. Seguramente ahora mismo te encuentres en esta posición, usando negocios externos para alimentar el tuyo propio, ya sea Recal, ya sea Claude, ya sea cualquier API, incluso Suprabase como base de datos o cualquier otro servicio externo a vosotros. Seguramente antes de ver este vídeo te encontrarás en esta situación. Pagas por cada operación, lo cual te hace invariable e impredecible el coste, varía por el uso, cada vez que tus sistemas hacen un resumen, hacen una transcripción, hacen cualquier cosa, pagas. Pero no es solo el dinero, estás dependiendo de 3, 4 o 5 empresas para correr tus procesos, hacer tus resúmenes, crear tus transcripciones, incluso la base de datos, grabaciones, muchísimas cosas que no controlas, que no dependen de ti, que no dependen de tu negocio. Si cualquiera de ellas subiera los precios, cambiase sus condiciones o se cae, tu producto se resiente y tus clientes sufren. Y luego están los datos. No estás teniendo el control de tus datos, de tus propios datos de cliente. Los estás alquilando a otras empresas y luego están los datos. Algo muy importante para todos los negocios hoy en día. No estás teniendo el control de tus datos. Estás cediendo la información a terceros para que ellos cuiden de ella. Encima, seguramente estés en servicios de Estados Unidos o de otros países y no de la Unión Europea. En la Unión Europea os recuerdo que tenemos nuestras propias leyes y tenemos nuestras propias normas sobre cómo tratar los datos de los clientes. Eso es muy importante. Y básicamente tienes un control parcial de todos los sistemas de tu empresa. Es alquilar el motor de tu negocio. Y la mayoría de empresas a día de hoy están en esta misma situación. En cambio, lo que nos encontraremos después de haber entendido todo este contenido y de haber estado atentos a este vídeo, nos encontraremos en este punto, un control total sobre todos los procesos de tu empresa, sobre todos los movimientos que haga la IA dentro de tu empresa y de todos tus sistemas. Tendrás cero dependencias a empresas externas. Es decir, tendrás pleno control sobre todas tus tecnologías sin tener que alquilarle la tecnología a otro. La factura mensual pasará de ser variable e impredecible a una factura de 234 euros al mes, que es lo que te cuesta tener el equipo alquilado para poder montar toda esta infraestructura en tu negocio y todos estos sistemas. Comparándolo con un coste variable que aumenta según los clientes que tienes, es decir, que cuanto más creces, más caro te sale, te aseguro que es totalmente rentable. Aparte, tendréis el control de todos vuestros datos, configurándolos como vosotros necesitéis, según vuestras reglas, según vuestras normas, según vuestras leyes, dependiendo de dónde estéis, ¿vale? Pero básicamente estarán en vuestro propio servidor en Alemania, siendo totalmente y plenamente consciente de hacia dónde se mueven esos datos y quién ha podido ver esos datos, a quién le pertenecen, etc. El coste de IA por operación, como os he dicho, se vuelve cero. 0 euros. Eso es algo que muy poca gente, muy pocos negocios hoy en día llegan a estar en este punto. ¿Qué significa tener tu propia infraestructura? Te voy a dar los 5 pasos que necesitas para que tu negocio tenga su propia IA. Analizar qué usas, elegir tu servidor, instalarlo todo, mover tus datos sin apagar nada y sin comprometer a tus clientes,
y comprobar que funciona. Paso 1. Primero debes hacerte estas preguntas y son muy importantes. ¿Qué servicios externos dependes? ¿De qué servicios externos dependes? ¿Cuánto te cuestan? ¿Y qué pasa si se caen? Cuando tengas estas respuestas, deberás mapear todos tus procesos y todos sus costes. Es decir, cada movimiento que se haga y cuánto te cuesta. Esto, si no lo tenéis claro, me podréis escribir por Instagram, lo tenéis en la descripción y os asesoraré para ver qué necesita vuestro negocio. Paso 2. Elegir servidor. No necesitas Google, no necesitas AWS, no necesitas nada de eso. Puedes alquilar tu propio servidor. Esto te permitirá calcular el coste fijo versus lo que pagas ahora por el uso de todas esas plataformas que no tienes ni idea. Este coste fijo, como os he dicho, serían solo 234 al mes. Si no sabéis dónde alquilarlo, como os he dicho, me podéis escribir y también os ayudaré. Vamos a por el tercer paso. Este paso es muy importante, ya que aquí tendréis que montar cada capa para que todo funcione bien y no tengas ningún problema en ninguno de tus procesos, en ningún momento. Tendréis que elegir el sistema operativo, tendréis que instalar los drivers, tendréis que instalar vuestra IA local, instalar los diferentes procesos que vosotros queráis. En este caso, con la empresa que estábamos trabajando, necesitaban una IA de transcripción, la base de datos, la app y la seguridad. Es muy importante la seguridad porque es un servidor. Aquí vais a tener todo un negocio corriendo con datos de clientes que pueden llegar a ser muy perjudiciales si hay algún problema. Cada capa tiene una función clara en tu negocio. No añadas cosas extra, no añadas cosas que no vas a usar, no vas a saber usar. Añade lo básico, lo que necesitas, porque tiene que tener una función muy clara. Y vamos a por el paso 4. Esto es muy importante y algo más complicado. Como os he dicho, en todo este proceso, si me escribís, os puedo orientar. Paso 4. Migrar sin parar el servicio, para que vuestros clientes no sufran ningún problema. ¿Cómo vamos a hacer la migración sin parar el servicio, como os estaba comentando? Necesitaremos hacer una copia fresca de los datos, una copia de los datos que tengamos en este momento en nuestra plataforma, para poder cargar todos estos datos al nuevo servidor. Mientras tanto, el antiguo servidor o donde tengáis corriendo vuestro sistema seguirá corriendo. Cuando hayamos migrado la puerta, ya podremos hacer el corte, ¿vale? Ya podremos cortar el antiguo sistema donde esté corriendo, ya sea en Vercel, ya sea en cualquier otro sitio para alojar webs o aplicaciones o lo que sea. Ya podremos apagar ese sistema o mantenerlo encendido de una forma en segundo plano para que si falla en algún momento podamos hacer rollback a ese sistema. Eso lo hablaremos ahora a la hora de verificar. Básicamente ya hemos cambiado el motor del avión en pleno vuelo, pero con 0 caídas y 0 pérdidas. Vamos con el paso 5 y el último paso. Aquí verificaremos que todo el sistema esté funcionando y esté correctamente. Aquí comprobaremos que todo funciona, todos los endpoints estén funcionando, que todo nuestro backend esté funcionando, que nuestra base de datos esté funcionando, que nuestros modelos de ella estén funcionando. Como os he dicho, os guiaré paso a paso si lo necesitáis escribirme. Después de haber comprobado que todo funciona, lo que haremos es dejar el antiguo sistema, como os he dicho, como rollback, por si sucede cualquier cosa que podamos volver en un minuto. Cuando tengamos todo esto, básicamente ya tendremos nuestra infraestructura. Cuando entendamos todo esto y lo tengamos todo planeado, ya sabremos lo que significa tener tu propia estructura de inteligencia artificial, ¿vale? Tu propio modelo de inteligencia artificial cubriendo y respaldando todo tu negocio. Así que vamos a pasar con los 7 pisos que debe tener tu sistema de inteligencia artificial. Yo te voy a ser sincero con algo que nadie tiene en cuenta en los tutoriales, y es que los problemas son parte del proceso. Y esto es muy importante entenderlo porque en este tipo de sistemas, a la hora de montarlos y configurarlos, normalmente nos puede dar problemas, pero esto es bueno. Esto es para que después no haya errores. Para que tengamos la mínima cantidad de problemas, es muy importante guiarnos en estos 7 pisos que os voy a explicar aquí, o por lo menos esta es mi forma de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo, pero yo os la voy a explicar para que no tengáis ningún problema. Vamos a empezar desde los cimientos, desde la parte más baja e importante, que es conocer vuestro sistema operativo. Tener un sistema operativo que conozcáis. En este caso yo estoy usando Ubuntu Linux. Estamos usando discos espejo para que no haya ningún tipo de pérdidas dentro de nuestro sistema.
Después tendremos el piso 2. En el piso 2 tendremos los drivers. Aquí haremos que nuestra GPU responda perfectamente ante todas las necesidades que tendrá nuestro sistema con inteligencia artificial. Después de que tengamos todo esto instalado y confirmemos que todo está funcionando, pasaremos al piso 3, el cerebro, nuestro sistema de inteligencia artificial en local, todo lo que nos hará destacar respecto al resto. Nosotros estamos usando Oyama con Wen, el modelo i4B. Con esto deberéis tener más que suficiente para poder hacer prácticamente cualquier cosa de las que necesitéis. En este caso necesitamos resumen, análisis, que esto nos dará coste cero. Piso 4 del sistema el cual estamos migrando, el sistema real, como os he dicho, necesita resumen y análisis, pero también necesita un oído, un whisper, convertir voz en texto en la GPU. Esto necesita bastante potencia. Aquí sustituimos las transcripciones como recal por nuestro propio sistema, con whisper, y corriendo en local todo el modelo. El archivador, nuestra base de datos propia, muy importante. Tener todos nuestros datos controlados y bien estructurados. Todos los datos en nuestro propio servidor, con nuestras propias reglas, con nuestras propias configuraciones, sin que nada se escape al exterior ni a ningún servidor de terceros. El piso 6, la app, la web, más todo el backend que implica, todo el backend que necesitemos, sirviendo desde también nuestro propio servidor, todo en local, ¿ok? Y por último, y no menos importante, de hecho más importante, tenemos el piso 7, la puerta segura. No levantéis las cosas en internet sin ningún tipo de seguridad. Abrir un túnel en Cloudflare y así no tendréis que exponer vuestro servidor directamente a internet, sino que habrá una capa de por medio antes de que vuestro servidor llegue a internet. Esto es muy importante. Quiero que todo esto te haya quedado claro. Creo que ya te habrás dado cuenta de que si tu negocio depende de tecnología que no controlas, tienes un grave problema que no ves hasta que es tarde. No saber de IA en 2026 es como no saber de Internet en 2010. Y los que no entendieron Internet hoy trabajan para los que sí. Con IA, construir es como montar un Lego. Las piezas ya existen, solo necesitas saber cómo encajarlas. Así que, si tu empresa depende de terceros, te analizo tu caso, ¿vale? Escríbeme y te digo si tu negocio le compensa montar su propia infraestructura. No a todo el mundo le va a compensar. No todo el mundo lo necesita. Pero si crees que lo necesitas y que tu negocio podría mejorar con estas tecnologías, escríbeme y analizo tu caso sin ningún tipo de compromiso. Escribirme a través de mi Instagram, lo tenéis ahí. Así que deja de alquilar y construye lo tuyo. Escribirme a través de mi Instagram, os lo he dejado por aquí, lo tendréis también en la descripción. Deja de alquilar y construye lo tuyo.